Vamos a hablar con el diputado Flores, se encuentra en la línea telefónica, así que diputado, le damos una cordial bienvenida en esta mañana, gusto de poder conversar con usted ya a esta hora, así que gracias por llamarnos, gracias por comunicarse con nuestro medio, ¿cómo le va? Buen día, Sergio, buen día, gracias a ustedes por el contacto. Así es, comenzamos de inmediato a preguntarle por este proyecto de ley que de alguna manera, cierto, da la opción o podría dar la opción de que las personas podrían retirar una cantidad, un porcentaje de las AFP. Me gustaría preguntarle acerca de aquello, diputado, ¿qué se ha conversado de este proyecto en la Cámara de Diputados? ¿Cómo está este proyecto actualmente ahí en la Cámara? ¿Cómo sigue también en el tiempo posterior? Bueno, efectivamente, Sergio, mira, este es un tema que se ha venido discutiendo ya en varias oportunidades. Y hay que recordar, porque así es la historia, yo hace unos meses atrás voté en contra de la admisibilidad de este proyecto porque los parlamentarios no tenemos ninguna atribución, más bien al revés. Está expresamente dicho en la Constitución que el único que puede tomar decisiones sobre materias previsionales es el presidente de la República, en representación del Ejecutivo se llama, del gobierno. Por lo tanto, nosotros no teníamos atribuciones para eso. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, hace algunas semanas atrás se presentó un proyecto de ley que consiste en una modificación de la misma Constitución, la misma que solamente le da atribuciones al presidente. Perfecto. Nosotros presentamos un proyecto para modificar la Constitución y que las personas puedan tomar decisión sobre lo que significa parte de sus ahorros previsionales que están en las cuentas individuales, esto es, en las AFP, cuando existen situaciones de excepción calificada, como lo es ahora, por ejemplo, el estado de excepción por catástrofe, que tiene que ver con la pandemia. Dicho en resumen, el proyecto que nosotros presentamos es un proyecto que modifica la Constitución y que entiende que dentro del derecho a la seguridad social está la posibilidad de que las personas en una situación de catástrofe o de excepción puedan retirar con un tope una proporción de lo que tienen ahorrado en sus cuentas previsionales tratándose de una emergencia. Ahora, como esto es un proyecto de ley para modificar la Constitución y para poder tener el debate necesitamos que tenga algún grado de urgencia y también, de acuerdo a una obligación constitucional, principalmente la Constitución del 80, el único que pone urgencia es el presidente de la República. Estamos en un círculo vicioso. Porque si el presidente no le pone urgencia, nosotros no lo podemos debatir. Claro. Entonces, ayer aprobamos otro proyecto que fue por amplia mayoría. Ojo con esto, ojo con esto, porque el gobierno se ha negado sistemáticamente a tratar estos temas. Pero resulta que ayer, por amplia mayoría, fueron casi 90 votos a favor, como algo así como 15 en contra y 20 abstenciones, no fue más que eso. Por lo tanto, amplia mayoría, aprobamos un proyecto de resolución donde se dice: la Cámara de Diputados resuelve pedirle al presidente de la República que le ponga máxima urgencia al debate del proyecto de ley que reforma la Constitución para que lo que les acabo de explicar. Entonces son dos proyectos. Uno que reforma la Constitución para que la gente pueda sacar una pequeña proporción de sus ahorros previsionales de la AFP, y el otro que aprobamos ayer para decirle al presidente, súmese a este esfuerzo, póngale urgencia y entremos en el debate de la reforma constitucional. Y lo importante de lo de ayer, Sergio, vuelvo a repetir, es que fue por una mayoría que bastante transversal por lo demás, una amplia mayoría parlamentaria. Entonces el gobierno no puede decir: no, esta es una cuestión del diputado Flores y tres más, una locura de un par de diputados de oposición. No, no es así. Primero, la oposición completa se cuadró, y segundo, también una proporción importante de los parlamentarios de gobierno también se sumaron. Entonces aquí tenemos una posición bastante transversal en donde le estamos diciendo al presidente de la República: ya, pues, súbate. Diputado, cuando usted se refiere, ¿cierto?, de la reforma constitucional para que las personas, ¿cierto?, saquen un porcentaje de sus ahorros de la AFP, ¿cuánto es ese porcentaje que las personas, si todo resulta bien, por supuesto, en estos proyectos, podrían sacar de sus AFP? Bueno, de lo que se ha estado viendo y lo que ha ocurrido en otros países también, donde así lo han podido lograr, por ejemplo el caso peruano, ¿no?, es hasta el 10%. Pero será materia del debate. O sea, hay un proyecto de ley que establece un piso, o más bien al revés, un techo, un tope,
pero será materia del debate que tiene que haber en esta discusión de reforma constitucional. Pero nosotros estimamos que un 10% es un monto adecuado, porque no es que la gente saque, acuérdate lo que yo dije hace un par de meses atrás, ¿por qué la gente tiene que asumir los costos de la pandemia si esto es un deber de Estado? Porque los ahorros que la gente tiene en su sistema de pensiones es un ahorro que es lo único que le va a permitir sobrevivir una vez que la persona se pensione, una vez que la persona se jubile. Claro, porque si la gente saca su plata, al final va a tener menos plata para la jubilación. ¿De qué es lo que estamos hablando? Yo en ese tiempo dije, mire, si aquí es el Estado el que tiene que poner plata para que la gente se pueda quedar en la casa, y que pueda tener comida en la despensa. Y por eso que dábamos la pelea de que no sean 60.000 pesos, que fueron originalmente, y 30 lucas el tercer mes del ingreso familiar de emergencia. Nosotros hablábamos fíjate, fines de marzo, primeros días de abril, estábamos planteando 100.000 pesos por persona. Pues 3 meses después, que el gobierno nunca quiso, 3 meses después logramos aprobar, hace 10 días atrás, fue la semana pasada, sí, como 7 u 8 días atrás, el sábado pasado, si no me equivoco, antes pasado, ingreso familiar de emergencia con 100.000 pesos por persona, que sería el ingreso familiar. Entonces, correcto. En ese escenario nosotros teníamos razón, decíamos, bueno, ¿para qué la gente va a sacar la plata de la AFP si les tiene que llegar apoyo del Estado? Bueno, hay casos en que no van a estar dentro del 80% más vulnerable, no son adultos mayores de más de 70 años, no son personas en situación de discapacidad que están cubiertas hoy día en este ingreso familiar de emergencia, y aprovecho de pasar un aviso, Sergio, si me lo permite. Sí, por supuesto. Es súper importante que la gente actualice su encuesta social de hogares, porque hubo más de un problema. Aquí el IDESO ha metido las patas respecto a lo que significa el manejo de la base de datos, y hay gente que siempre estuvo en el 40%, en el 50% más vulnerable, y resulta que ahora aparece con unos tremendos sueldos, ¿no? Entonces, bueno, hay que corregir eso, y hay municipalidades que están participando en esto, y en vez de que la gente vaya al municipio a pedir que le hagan de nuevo la encuesta, son los funcionarios municipales los que van a un barrio o los que van a un sector rural. Es más fácil mover un funcionario con una camioneta que mover 20 o 30 o 50 personas de un sector que necesita que le actualicen su ficha. Sobre todo que ahora el ingreso familiar de emergencia va a cubrir hasta el 80% más vulnerable, y eso abarca a la gente de clase media. Hay mucha gente que tiene un pequeño negocio, que tiene un pequeño taller, que nunca ha tenido ayuda porque estaba fuera del 40%, su encuesta era superior, ¿cierto? Estaba en el 70, en el 80, en el 90%, y que hoy día no están vendiendo nada. Entonces claramente le está cambiando su situación socioeconómica, y para eso tienen que hacer una nueva encuesta. Y si la encuesta los deja dentro del 80%, tienen el derecho entonces a tener este aporte de 100.000 pesos por cada persona de la familia, hasta 4 miembros. O sea, si es un matrimonio con 2 niños, van a recibir 400.000 pesos mensuales parejo, no decreciente como había planteado el gobierno en abril con el primer ingreso familiar, sino que ahora son 100.000, 100.000, 100.000 los 3 meses, junio, julio y agosto, hasta por 10 personas o más va a ir creciendo este ingreso. Si son 10 personas o más, llegan a 760.000 más o menos. Bueno, en este escenario entonces es importante que la gente actualice su encuesta social de hogares, y aquí juegan un rol tremendamente importante los dirigentes sociales. El presidente de la Junta de Vecinos, el presidente del Grupo Adulto Mayor, el presidente del Club Deportivo, perfectamente puede recibir los nombres de las personas, llamar al municipio y decirle, mire, en mi barrio, en mi sector, hay tantas personas, por favor manden a funcionarios para que hagamos la actualización de la encuesta. El gobierno decía 10 días de plazo, nosotros presionamos y dijimos que no era posible, por cuanto no todo el mundo tiene internet, hay dificultades para los desplazamientos de los dirigentes por la falta de buses, y entonces se dio 15 días. Y por otro lado, el Banco Estado también tiró instrucciones para atender en la tarde, si no me equivoco, de 3 de la tarde a 5 de la tarde, para que la gente pueda cobrar su cheque, para que pueda hacer depósito o para abrir la cuenta RUT, porque si la gente es beneficiaria de este ingreso familiar de emergencia, no le van a ir a dejar el cheque a Cudico, o a Trumao, o al Inviento. Se lo van a depositar en la cuenta RUT, y para eso la gente evidentemente tiene que tener cuenta RUT,
y el Banco Estado entonces está atendiendo en sus 85 sucursales de todo el país en la tarde. Y para eso la gente tiene que abrir una cuenta y ahora es bastante más fácil hacerlo. Son esas dos cosas, actualizar la encuesta social de hogares y abrir la cuenta RUT. Bueno, en este caso, decía, respecto del retiro de los fondos de la AFP, es exclusivamente para aquellas personas que, no estando dentro de las familias que van a recibir este apoyo, puedan también tener un apoyo extra si su taller, si su comercio, si su restaurante, si su taxi no está funcionando, ¿no? Pero eso tiene un tope, porque si no se van a quedar sin plata para adelante. Sí, me gustaría preguntarle, diputado, si en el proyecto, bueno, me imagino que sí ya, porque usted nos conversa ahora, está estipulado ya quiénes van a ser finalmente las personas que van a recibir o podrían optar a sacar ese 10% de sus respectivas AFP. Bueno, lo que plantea, recordemos, para que la gente lo tenga súper claro. Claro, de un principio, ¿no? Este recién un proyecto, claro, correcto, es de iniciativa parlamentaria, o sea, fueron colegas míos los que empezamos con esta idea, de tal manera de que le estamos diciendo al gobierno, escúchenos, aquí hay gente que no va a recibir el ingreso familiar de emergencia, aun cuando actualicen su encuesta social de hogares y abran su cuenta RUT, ¿no? Que son gente de clase media, que ya dije, que tiene un taller, que tiene una actividad propia, en fin, y que hoy día no está vendiendo nada, pero no alcanza a estar dentro del 80% más vulnerable por distintas razones, ¿me entiende? Entonces, tienen que tener algún dinero que les permita quedarse guardado en la casa. Esto es una cuestión absolutamente transitoria. Ahora, lo que aprobamos ayer es otro proyecto que le dice al presidente de la República: presidente, póngale la máxima urgencia al proyecto de ley que modifica la Constitución para que la gente efectivamente pueda hacer un retiro de hasta un 10% de sus fondos previsionales. Y eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno. Espero que el gobierno escuche, porque la verdad es que ha estado muy sordo respecto, por ejemplo, de un proyecto que se aprobó en el Congreso Nacional, partió en la Cámara de Diputados, siguió en el Senado, volvió a la Cámara de Diputados, se aprobó en las dos instancias y está listo para que el gobierno lo promulgue, y no lo promulga. Ya han pasado 2 semanas y el gobierno no lo promulga, que es el proyecto que prohíbe que las empresas que suministran servicios básicos en los hogares le corten los servicios a la gente por falta de pago en pandemia. Esto no es para siempre, esto es mientras dure el estado de excepción. Recordemos que el estado de excepción primero fue por 90 días, que terminó el 16 de junio, y ahora hay 90 días más hasta mediados de septiembre. Bueno, mientras dure la pandemia, lo que nosotros le estamos diciendo al gobierno: promulgue, la ley está lista, está aprobada por el Congreso, usted, presidente, tiene que firmarlo y publicar en el diario oficial. Y el gobierno dice no, porque nosotros ya llegamos a un acuerdo con las empresas. Ahora, para que la gente se quede tranquila, en Payá, con Río Bueno, en fin, no, esto no corre para las cooperativas eléctricas y no corre para los APR, ¿no? Ahí hay otro tratamiento que es distinto, pero se trata de que no le corten los servicios a la gente si no los puede pagar, porque no tiene pega, porque no puede salir a trabajar a la calle, y eso esperamos que ocurra, de verdad, que la gente se quede en la casa, ¿no? Y el gobierno no quiere nomás. Entonces, en este caso de las AFP, le estamos diciendo al gobierno: bueno, no haga lo mismo, gobierno, súmase a esto, embárquese en este proyecto y póngale la firma. Los parlamentarios ya lo dijimos, la gran mayoría, estamos de acuerdo con eso. Bueno, es importante todo esto, conversar esos puntitos, diputado, porque claro, precisamente estamos en un tiempo tan complejo, tan difícil, donde hay personas que hoy más que nunca están necesitando de la ayuda, más que nunca están necesitando dinero para poder pagar la olla, poder pagar las cuentas, se complica todo de alguna u otra manera. Entonces estos proyectos a nosotros nos interesan cualquier cantidad, porque así de alguna manera le podemos dar un poco más de tranquilidad a la gente que hoy día no lo está pasando bien, definitivamente. Por eso es importante, me interesa el proyecto que ustedes firmaron ayer, si no me equivoco, el proyecto que habla de la reforma constitucional, para que el presidente pueda escuchar un poquito más y poder tomar atención, poner oído a esta necesidad tan urgente. Así es. Bueno, mira, la verdad es que yo no sé lo que le... A ver, dije mal, sí sé lo que le pasa al gobierno. Tenemos un mal gobierno, así de simple, que están desesperados tratando de ver si esta vez le achuntan en algo con la pandemia, porque la verdad, y digamos las cosas como son, a lo menos lo que yo creo, de verdad es lo que yo creo, nadie puede salir felicitando a Mañalich, que lo hizo fantástico, si no hubiese sido por la tosudez de Mañalich.
si hubiesen escuchado a la Sociedad Chilena de Infectología o la Sociedad Chilena de Epidemiología, donde están los especialistas que decían que había que contener la circulación de las personas en marzo para evitar que se disparen los contagios, y Mañalich no, nosotros somos el gobierno y por lo tanto las cuarentenas las definimos nosotros. ¿Qué cuarentena? ¿Qué cuarentenas? Ponen cuarentena en una comuna, en Santiago, y la comuna del frente, al otro lado de la calle, porque recuerden ustedes que en la región metropolitana son un montón de comunas, y uno no ve los límites son calles, entonces tienen cuarentena una comuna y al otro lado no está cuarentenada. Cuando la enfermedad se salió de las comunas ricas, que es donde la gente tiene un auto por cada miembro, por lo tanto si tienen que salir cada uno sale en su auto, tienen ingresos suficientes como para tener la comida que necesitan en el refrigerador. Nosotros siempre dijimos, cuando la pandemia se vaya a las comunas pobres, esta cuestión explota. Tal cual fue, pues. ¿Por qué? Porque la gente de más escasos recursos, primero, tienen, y eso es algo que se está desnudando con claridad ahora, respecto de la imposibilidad de aplicar el FOGAPE, de aplicar otros instrumentos, por la precariedad del empleo y por la informalidad de la actividad económica de una proporción importantísima chileno. Siempre se hablaba que los ingresos informales eran como el 30%, es mucho más. Entonces la gente estaba obligada a salir a la calle. ¿Y cómo salía? En micro, pues, uno al lado del otro. Y tenían que salir todos los días, por lo tanto, ¿qué cuarentena ni qué 8 cuartos? Si la gente salía igual porque necesitaba trabajar. ¿Se fija? Entonces ese error de percepción de que este Chile era distinto a lo que el gobierno decía, al final hoy día no tiene dentro de los países de más alto contagio del mundo, porque no es cierto la comparación que hacía Mañalich, haciendo una comparación de peras con manzanas y con sandías. Hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, y cuando se hizo eso aparecieron 3.000 muertos más, que eran fallecidos por causa respiratoria sin confirmación de COVID, pero con síntomas de COVID, que no los estaban sumando, y por otro lado tenían cifras absolutas. Claro, contra Brasil, que tiene como 300 millones de habitantes, que nosotros tengamos una cantidad de fallecidos de 3.000 o de 7.000, y los brasileros ya no sé cuántos van, creo que son como 30.000 o algo así, no tengo la cifra el día de hoy. Uno dice, pero somos mucho menos. No, pues, si hay que compararse con el número de habitantes que tiene el país, porque no es lo mismo que se muera uno de 100 a que se muera uno de 10, ¿o no? Sí, totalmente, diputado. Claro, el muerto siempre es uno. Sí, correcto. Pero es distinto decir, mira, en esta comunidad de 100 personas se murió uno. Ok, es el 1%. Pero si la comunidad son 10 personas y se muere uno, es el 10%. ¿Qué es lo que estaba pasando en Chile, pues? Entonces, cuando nos comparamos a los 17 millones de habitantes que somos, tener en este momento 5.000 fallecidos, es una tasa muy alta, está dentro de las más altas del mundo, y la tasa de contagio hoy día está dentro de las más altas del mundo. Entonces necesitamos tomar medidas mucho más drásticas. Entonces no me vengan con historia de que lo estamos haciendo fantástico, que Mañalich lo hizo fantástico. Estamos en lo que estamos por una incapacidad del Ministerio de Salud de conducir y de escuchar. Por lo tanto ahora le decimos, bueno, ya está hecho, ya no se puede regresar la historia para atrás. Lo que tenemos que hacer hoy día es entregar las facilidades para que la gente se quede en casa y aplicar cuarentena más estricta, porque si la gente no tiene plata y se ve obligado a salir, ¿cómo les pides que hagan un esfuerzo de hambre para que se queden en la casa para que no se enfermen? Es re difícil, pero si ahora estamos aprobando y hay que actualizar rápidamente la encuesta social de hogar y la gente tiene que tener la cuenta RUT, retiran esas 400 lucas, 500, 600 lucas por familia, compran las cosas que necesitan y se guardan durante un mes completo porque no necesitan salir a trabajar si tienen comida en la despensa. Entonces ahí sí apliquemos las cuarentenas estrictas para que no sigamos contagiándonos, porque si no el sistema hospitalario está colapsando. Ya hay 7 u 8 personas que llegaron de la región metropolitana al Hospital Base Valdivia porque ya los hospitales en Santiago ya están saturados. Entonces no sigamos haciendo crecer esto, y por eso es importante lo que estamos diciendo ahora. Diputado, me parece muy interesante específicamente lo que dice usted de poder actualizar la ficha de protección social de hogares. Creo que ahí yo pondría un poco de acento ahí en esa parte, ha sido muy complejo. Hay personas que se han encontrado con sorpresa bien complicada en el resultado al momento de revisar la ficha de protección social de hogares. Entonces, creo que eso es bien importante hacerlo hoy día, y un llamadito también como usted muy bien lo explicaba, lo decía, a los presidentes de la Junta de Vecinos a tomar esa información, llevarla a la municipalidad, a hacer las gestiones correspondientes con
los municipios de cada comuna de la región, del país, etcétera, para poder ayudar a las personas ahí en esa parte, porque hay mucha gente que no tiene acceso tampoco a internet, es un problema muchas veces. Así es, ese es el Chile real, pues. Entonces cuando hacen planificaciones de Santiago, dicen, no, si todo el mundo que se meta a la página tanto, del ministerio tanto y postule, cuando uno escucha eso dice, bueno, esta gente nunca ha estado en terreno, nunca ha ido a un grupo de adultos mayores donde la verdad es que la gran mayoría no se maneja con internet, nunca ha ido a un sector rural donde no hay internet derechamente, porque no hay señal, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hoy día más que nunca la invitación es a que la gente revise cuál es su situación de la encuesta social de hogares, porque han habido, como tú dices, Sergio, muchas sorpresas. Hay gente que sí. me lo han dicho, llaman a mi oficina parlamentaria y dicen, oiga, don Iván, mire, yo siempre estuve dentro del 40% y resulta que ahora aparezco ganando $1.000.000, pero si eso no me lo gano ni en un año, me decía una señora el otro día. Entonces es importante que la gente revise, porque si están por sobre el 80% ahora, no van a recibir nada. Y hay gente que teniendo la necesidad no recibió el bono COVID, no recibió el ingreso familiar 1, ni siquiera la famosa canasta familiar que en la región de Los Ríos no fue el 70% de los más vulnerables, no, fue el 20%, no más. Y hay gente que se quedó esperando y tenía esperanza y tenía necesidad, que es lo peor. Entonces, bueno, ahora lo importante es que cada uno revise cuál es su situación de la encuesta social de hogares. Si está dentro del 80, está bien. Si no está dentro del 80 y tiene una situación difícil, ahí es donde hay que acercarse al dirigente social para que el dirigente llame al municipio y diga, oiga, ¿sabe qué? Yo no puedo pedirle a 30 personas que vayan a la municipalidad, es la municipalidad la que tiene que mandar un funcionario para que haga este encuestaje y por favor háganlo rápido. En fin, hay alcaldes que se están moviendo mucho en esto, que están reforzando los equipos, que están haciendo estas actualizaciones, porque también había un problema allí. Ahora, si la gente está con su ficha al día, está dentro del 80%, o ojo, aquí hay una pelea que dimos con el vicepresidente de la Cámara, con Francisco Undurraga, porque las personas en situación de discapacidad, ojo, que en el ingreso familiar de emergencia 1, el que está vigente hasta este momento, las personas en situación de discapacidad habían quedado fuera. Y habían quedado fuera porque decían, no, pues si ya tienen una pensión, que se la arreglen con eso. Nosotros dijimos, no, pues ¿cómo se la van a arreglar con una pensión de discapacidad de 120 lucas? Claro, correcto. En la familia. Entonces ahora se incorporaron 130.000 personas en situación de discapacidad que van a poder tener, aparte de su pensión, la posibilidad de que su familia, por tener un miembro en situación de discapacidad, puedan tener entonces estos 100.000 pesos por miembro de familia, hasta 4 miembros. A ver, yo sé que a veces uno dice cosas que a la gente le cuesta retener, pero si quieres yo te hago llegar el cuadrito, Sergio, sí, para que lo puedas dar a conocer en la radio, cómo es la escala de ingreso dependiendo del número de miembros de la familia, ¿no? Porque en ese escenario yo te puedo decir con certeza, por ejemplo, que cuando son hasta 4 miembros reciben 400.000 pesos. Cuando son 5 reciben 467, cuando son 6 deberían recibir 531, cuando son 7 son 592, cuando son 8 son 649.000, y así va subiendo dependiendo de el número de personas del grupo familiar. Pero eso tiene que estar reflejado en la encuesta social de hogares. Por eso que es tan importante que la gente revise eso y logre tener la actualización de su ficha, porque si es así va a recibir esa plata. Eso ya está aprobado. Correcto, o sea, revisar la ficha de protección social de hogares y si se encuentra con, claro, algo que no es la realidad actual que está viviendo aquí la persona, simplemente actualizarla. Y ahí donde entra la ayuda netamente del municipio, en este caso el departamento social de la municipalidad de la cada comuna. Y solamente con el ánimo de ayudar. Sí, por supuesto. Nada más. Diputado. A raíz de que mucha gente nos ha llamado, nosotros tenemos un formulario que está en nuestro Facebook, está en nuestro Instagram, en las redes sociales de la oficina parlamentaria nuestra, en donde cualquier persona que tenga un problema, ojo, nosotros no le vamos a resolver el problema, lo vamos a orientar. Correcto. Si la persona nos dice, mire, yo tengo tal problema y este es mi teléfono, alguien de mi oficina lo va a llamar y va a decir, cuénteme, ya, ok, nosotros vamos a llamar, nosotros lo orientamos, haga esto otro, solamente para ayudar. Entonces, aquí tenemos que todos ayudar a la gente para que efectivamente puedan tener en justicia lo que les corresponde, pues. Diputado, le agradecemos este contacto en esta mañana. La verdad es que siempre es un gusto de poder conversar con usted estos temas tan importantes, que toda la gente que escucha a esta hora de alguna manera se informa,
se pone al tanto de cómo realmente tiene que hacerlo, cómo realmente tiene que acudir a la información, etcétera. Creo que es muy importante poder conversar estas cosas acá en la radio con usted en este caso. Le agradecemos este contacto. Gracias a ustedes, Sergio, y saludos a todos por ahí en la radio diferente. Bueno, muchísimas gracias. Chao, chao.